Buenas noches familia, bienvenidos a una semana más de nuestro estudio de Romanos, ahora desde hace 8 días apenas, en jueves, ya no es miércoles de Romanos, ahora es jueves de Romanos y también recuerden que ahora tenemos viernes de matrimonios, aunque la semana pasada sí transmitimos, pero en otra cuenta, en la página del Pastor Yoshi, ahí hubo una confusión porque yo les informé que sería en la mía, pero estaremos todos los jueves y los viernes pues transmitiendo, añadiendo estos, más bien cambiando de miércoles a jueves en la programación y añadiendo ahora el mensaje del viernes a todo lo demás que va a continuar. Y bueno, pues bienvenidos, son las 8 de la noche con 4 minutos, estamos empezando 3 minutitos tarde. El viernes justamente para la transmisión de matrimonios con el Pastor Yoshi llevé yo el tripié que uso para mi teléfono y hasta ahorita me doy cuenta de que nunca lo recogí en la congregación. Buscándolo yo por toda la casa, le digo a mi esposa, ¿dónde está el tripié? Dije ahorita, pensé que ella se lo había apañado o algo por el estilo y me dice, ¿no es el que llevaste a la iglesia la semana pasada? Así que bueno, bajé a la cocina de volada, estaba mi hija sentada en uno de estos banquitos altos. Hay uno que sí sube y baja bien. Hay otro que no sirve y se empieza a subir. Le digo, ¿cuál es el que sirve? Este, me lo subí, me dice mi esposa, le quitaste el banquito a la pobre de Vale. Ya no sé dónde se sentó. Lo subí y aquí hice todo un menjurje en este lugar para poder transmitir, ¿verdad? Con el banquito que sí que sirve, por supuesto, porque si no el otro sí iba a empezar a subir y de repente pues ya no me iban a ver más que como de los ojos para arriba. En fin, pues bienvenidos, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Me acerco mientras me acompañan en oración únicamente para, ya saben, deshabilitar no los comentarios, sino la opción de que me aparezcan a mí durante la transmisión para no distraerme y enfocarme en lo que me tengo que enfocar. Ya todo lo demás, al final como siempre, lo leeré y bueno, agradezco siempre todos sus comentarios, ¿verdad? Todos los mensajes. Por cierto, a los que me mandaron mensaje el domingo, que cumplí ya 20 años, ¿cómo ven? No se crean, son un poquito más. Y bueno, el domingo algunos se enteraron porque en la iglesia, en el segundo servicio, el Pastor Yoshi, pues bueno, oró por mí y se transmitió eso. Y otros se enteraron porque antes de esta página yo usaba mi perfil personal de Facebook, que de hecho lo creé únicamente para transmitir los mensajes. Nunca he tenido una cuenta personal de Facebook, siempre he considerado el uso de las redes de forma personal una pérdida de tiempo y hasta la fecha me mantengo en esta posición. Y siempre, pues bueno, yo lo he utilizado principalmente para temas que tienen que ver con el ministerio. Pero bueno, algunos que alguna vez no seguían esa cuenta, sino como perfil personal más bien se crea una solicitud de amistad y ahí es donde les aviso a algunos. Así que muchísimas gracias, también leí todos sus mensajes. A veces es imposible responder uno por uno, pero siempre pues me tomo el tiempo de leer y les agradezco, ¿verdad? Por sus buenos deseos, por sus oraciones. Y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Queremos poner este tiempo en tus manos, pidiendo que sea de bendición para nosotros, que tú quites todo estorbo del medio y que nada se interponga entre tu palabra y nuestros corazones. Que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, hablándonos y que esta palabra pueda ser sembrada, Señor, como la semilla en tierra fértil y que produzca frutos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 6. Si me quieren acompañar, estamos ya terminando con los últimos versículos de Romanos capítulo 6, donde hemos visto pues temas bien interesantes, ¿verdad? Creo que cada enseñanza de Romanos, aunque muchas de ellas son muy distintas en su tema, todas han sido bien interesantes y creo que hemos cumplido con el propósito que iniciamos esta serie, que desde un principio, hace un año, pues tuvo como finalidad aprender todos estos temas doctrinales un poco complejos de una forma clara, tratando de no confundirnos tanto, pero también de darle una aplicación práctica. Y hoy vamos a hacerlo, no va a ser la excepción. Venimos durante algunas semanas estudiando que aunque ya no nos identificamos con Adán, sino con Cristo, y que ya no estamos bajo ese pecado que entró por Adán, sino bajo esa gracia que entra por Cristo y ese perdón, hemos estado viendo que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero Romanos 6 complementa el capítulo 5 que nos habla de la justicia por medio de la fe en Jesucristo,
pues enseñándonos que no porque ahora estemos bajo la gracia y no bajo la ley, vamos a perseverar en el pecado. Hemos estado viendo que ya no somos esclavos de la ley, pero tampoco del pecado, y que es muy distinto que una persona luche con el pecado a que sea esclava del pecado y viva practicando el pecado. Han sido mensajes, muchos de ellos fuertes, confrontadores. La semana pasada y la antepasada hicimos una autoevaluación preguntando a quién están sirviendo nuestros miembros, porque dice Romanos 6 que ahora nuestros miembros pues no sirven a la iniquidad, sino que sean presentados como instrumentos de justicia. Y vamos a continuar ahora viendo el versículo 15, donde vuelve a repetir que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, ya como no estoy bajo la ley, sino bajo Cristo, y porque murió por mí voy a pecar. Y vuelve a decir por segunda vez en el mismo capítulo, para todos aquellos que abusan de la gracia y que predican esto conocido como la hipergracia, que es una gracia llevada al extremo. Y de hecho es importante que sepamos que las herejías, querida familia, no son mentiras de cosas que se inventan necesariamente que no están en la Biblia. Muchas veces son verdades bíblicas llevadas a extremos antibíblicos. De ahí surge una herejía, por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado de poder dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Y yo varias veces les he dicho que una de las reglas más importantes de la hermenéutica, que es la materia que trata la correcta interpretación de la palabra de Dios, pues es tomar en cuenta siempre el contexto. Pero no solamente el contexto del versículo dentro del capítulo, sino el capítulo dentro del libro y el libro dentro de toda la Biblia. Dios nos dio todos estos 66 libros y toda la palabra, le dijo Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios. Entonces es un grave error que comete mucha gente que se encuentra con un versículo y no toma en cuenta el resto de la escritura, y de este versículo quiere formar una doctrina. Entonces les he estado insistiendo las últimas semanas, y perdón que sea repetitivo únicamente en estos 20 segundos, que si nosotros nos quedamos con el capítulo 5, podemos confundirnos y decir, ay, como abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pues vamos a pecar, ¿verdad? Y podemos irnos a otros capítulos, por ejemplo al 6, donde habla de una vida libre del pecado, y no lo interpretamos a la luz del 7 y del 8, que nos habla de cómo vivir en victoria sobre la carne mediante una vida en el Espíritu, y podemos volvernos legalistas y creer que se trata de mi esfuerzo y de mis obras, y por eso es bien importante que nosotros tomemos en cuenta todo. A ver, ¿qué versículo leí? ¿Pero qué dice el capítulo donde encontré el versículo? Ok, esto me enseña el capítulo, pero ¿qué enseña el resto del libro? Ok, esto me enseña el libro, pero ¿qué enseña el resto de la escritura? Porque si no, podemos terminar confundidos. Entonces Pablo aclara por segunda vez que no por el hecho de que haya sobreabundado la gracia por encima del pecado que abundó, podemos nosotros vivir practicando el pecado. Dice el versículo 16, ¿o no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces, vivir bajo la gracia no es vivir en desobediencia. La gracia nos lleva a obedecer porque le rendimos de forma voluntaria nuestra vida a Jesucristo en gratitud, como lo hemos visto anteriormente. ¿Le amamos porque Él nos amó primero? Sí, pero no ignoremos que la respuesta a su amor es amarle. Romanos 2:4 ya nos los enseñó hace algunos meses. Su benignidad y su paciencia y su longanimidad, ¿a qué nos llevó? No a menospreciarle, sino al arrepentimiento, a cambiar nuestra forma de pensar. Y podemos encontrarnos, como vimos las últimas semanas, luchando y dolidos contra algo que no podemos salir adelante, pero nos incomoda. Pero de ahí a decir, ay, como Cristo murió y Dios es amor, voy a seguir pecando y no hago la más mínima, el más mínimo esfuerzo por acercarme a Dios y buscar ayuda, consejo y salir adelante. Ya esto ya no es gracia, ya es desgracia. Entonces dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, tiempo pasado. Entonces alguien que dice, ay, sigo pecando porque Dios es amor, no ha entendido la gracia. La Biblia dice que yo ya no soy esclavo del pecado. Como lo vimos anteriormente, puedo luchar y batallar, pero no me esclaviza, no me domina, no me controla, no es mi amo.
dice, eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón, no por imposición, sino por convicción, aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y libertados del pecado. Qué importante es leer toda la Biblia. Vinieron a ser siervos de la justicia. ¿Qué hacemos ahora? Buscamos la justicia, clamamos por justicia, anhelamos la justicia. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Qué es el pecado? La vida fuera de la voluntad de Dios. Todo aquello que antes nos llamaba la atención a nuestra carne, como lo dice el capítulo 7, le puede seguir llamando. Nuestra carne puede seguir luchando, pero en mi espíritu yo tengo la convicción de que no es correcto y ya no me dejo dominar por él, sino que ahora estoy en guerra con él. Y ojo, en esta guerra a veces saldremos malheridos, a veces caeremos, pero nos levantaremos, pero ya no somos amigos del pecado, ya no somos amigos de las cosas pecaminosas de este mundo, porque ahora somos siervos de Dios y enemigos del pecado. Fui libre de él, ya no es mi amo, ya no le obedezco, ya no lo anhelo, ya no lo amo, aunque en mi carne pueda luchar, que quede claro, que esto es lo que veremos después en el capítulo 7. Estoy en una guerra permanente, buscando a través de una vida en el Espíritu, dominar y vencer sobre las obras de la carne. Dice el versículo 19, hablo como humano por vuestra debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia, como ya lo vimos, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros oídos, dedicados a lo malo y a la iniquidad, dice, así ahora los tenemos que presentar para, y aquí es donde entra el tema que estaremos estudiando hoy y las próximas semanas, ahora presentamos nuestros miembros para santificación. Hoy vamos a ver el mensaje que he titulado, como ya lo vieron, con signos de interrogación, ¿y por qué buscar la santificación? ¿Qué es la santificación y cómo la puedo alcanzar? Es lo que estaremos estudiando en unas 2 o 3 semanas. Es una doctrina importantísima dentro del cristianismo. A veces le enseñamos de forma tan teológica, tan doctrinal, que no sabemos cómo aplicarla de forma práctica. Y hay cristianos que a lo mejor no saben ni qué es o que confunden algunos conceptos, ¿verdad? Santo, santidad, santificación, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué estado me encuentro y a dónde voy y cómo lo puedo alcanzar? Porque la Biblia dice que así como antes presenté mis miembros a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado eran libres de la justicia. Pero pregunta, y aquí es donde comienza ya el tema a tomar forma, ¿qué fruto, y te pregunto yo esta noche, qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Que quizá en la carne luchas, pero te avergüenzas. ¿No te has avergonzado estando en el Espíritu diciendo cómo es posible que yo llegué a hablar así, a actuar así, a tomar estas decisiones, a ser este tipo de persona? Ahora nos da vergüenza. Y el hecho de que nos dé vergüenza, ojo, hago un paréntesis y aclaro, no tiene que llevarte a vivir con culpa, porque Romanos 8:1 dice, no hay más condenación para quien esté en Cristo Jesús. No es de que, ay, no, qué pena, no quiero hablar de eso. No, cuenta lo que antes hiciste para la gloria de Dios, porque para eso fuimos creados, por Él y para Él. Entonces, que nunca te dé pena contar tu pasado, porque Dios se glorifica a través de lo que hizo en tu vida. Pablo nunca tuvo miedo, él reconoce, ¿verdad?, que ahora en el Espíritu se avergüenza, pero él daba testimonio y él le dijo a los Gálatas y a varias iglesias, yo antes perseguía a cristianos, rechacé el nombre de Cristo hasta que me encontré con él. Y hoy es un gran testimonio de lo que puede hacer el poder de Dios. Entonces, una cosa es que yo me avergüence de lo que ha llegado a ser, pero nunca debemos dejar de testificar. Que la vergüenza no te lleve a encubrir lo que pasó, porque entonces estarías anteponiéndote tú a los intereses del reino. Pero cuando recordamos que le servimos a Él y que somos de Él y fuimos creados por Él y para Él, entonces decimos, aunque a mí en la carne en el espíritu, me pueda dar vergüenza, Señor, para tu gloria voy a contar lo que tú hiciste en mi vida, para que la gente conozca
que Dios sigue transformando vidas, que Dios sigue haciendo milagros, porque el milagro más grande que podemos ver es una vida transformada. Es una persona que le rechazó y que no quería saber nada de él, ahora entregándole su vida y obedeciéndole con una convicción y con amor en su corazón. Pero Pablo, retomo la pregunta que hace, dice, ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las que ahora se avergüenzan? Yo podría entrar de lleno, querida familia, a hablar de la santificación. Y es más, lo podría tratar en un solo mensaje. Generalmente no es una doctrina a la que se le dedique mucho tiempo. Tú buscas información de ella y hay 2, 3 versículos. Consiste en esto y en esto y en esto y punto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente medio sabe qué es. No tiene idea de cómo alcanzarlo. Lo intentan en sus fuerzas. Creen que se trata del mero esfuerzo humano. Y no es así, y peor aún, hay algunos que ni siquiera están convencidos de buscar la santificación. Santo es una persona que fue apartada por Dios y para Dios. Santo del griego agios significa esto, apartado. Cuando la Biblia dice que nosotros somos santos, no le da la connotación que el mundo le da al santo. Cuando tú hablas dentro del catolicismo de un santo, es una persona que el catolicismo canonizó supuestamente porque con milagros y buenas obras y acciones demostró que fue una buena persona, que nunca pecó, que se portó muy bien. Entonces lo canonizan, se vuelve santo y lo pintan con la aureola aquí arriba, con las manos así cruzadas y la cara de mustio que muchos se cargan el domingo en la iglesia. Pero Romanos 3:10, como ya lo vimos, dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, santo no significa el que nunca peca, el que tiene cara de Barney, el que anda como Winnie Pooh con su tarrito de miel, amigo de todos. No, santo es simplemente aquel que entregó su vida a Cristo y fue apartado para Dios. Por eso es que Pablo en todas sus cartas, aunque se dirige a cristianos llenos de pecado todavía en la carne, los Gálatas y aún los Corintios, con murmuración, con divisiones, aún entre los romanos, esta idea de que si el judío es mejor que el gentil o el gentil mejor que el judío, a todos, siempre se dirige a ellos como amados santos de Dios. No hay una carta donde Pablo diga, Pablo a los paganos de los Gálatas, a los pecadores carnales divididos de los corintios, Pablo a los idólatras de los efesios, no, a pesar de sus problemas, porque estaban, como lo veremos, en un proceso de santificación, a todos les llama amados santos, porque desde que venimos a Cristo, eso es lo que somos, santos que seguimos pecando y luchando con el pecado, pero no les dice Pablo a los pecadores, porque el pecador es el que acepta que peque y que ese es su estilo de vida. Como cuando alguien va a Alcohólicos Anónimos y dice, soy fulano de tal y soy alcohólico. ¿Qué hace un alcohólico? Toma. Entonces, esto es incorrecto. Debería decir, soy fulano de tal y era alcohólico. Ahora estoy en guerra contra el alcohol. Cuando alguien dice, soy fulano de tal y soy un pecador, pues está en su propia mente concibiendo la idea de que seguirá pecando. Cuando Pablo se dirige a las iglesias y le dice, ustedes son los santos, ahora como hijos de Dios cambia nuestra forma de pensar. No es de que tengo que dejar de pecar para ser santo, sino más bien que como soy santo, ya no puedo seguir viviendo en pecado. Y si llego a luchar, lo voy a hacer hasta la muerte, pero no acepto vivir en este estilo de vida de forma permanente, porque como ya lo leímos, no soy esclavo, ahora soy santo, soy apartado para Dios. Soy redimido, ahora le pertenezco a Él, ya no pertenezco al reino de las tinieblas. Todos nosotros somos santos, pero la Biblia nos llama a buscar la santidad, que es de forma práctica en nuestra manera de vivir, apartarnos de aquello que está fuera de la voluntad de Dios para buscar una vida consagrada al servicio de Dios y hacer la obra de Dios. A este proceso
se le llama santificación, que es un proceso en el cual, como lo estamos viendo, en mis miembros yo voy dando diferentes pasos, subiendo escalones, voy aprendiendo qué áreas de mi vida están mal, reconociendo que a veces mi forma de pensar, de hablar, de mirar, de actuar no es la correcta, y conforme yo le voy entregando eso al Señor y voy cambiando y Él me va transformando, estoy siendo santificado. No para llegar a ser santo, santo ya lo soy. ¿Me explico? Sino para, de forma práctica, en mi vida, aunque nunca llegaré a ser perfecto, sí viviré permanentemente buscando la santidad. Como Pablo decía, ¿verdad? No es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta y me sigo esforzando y sigo corriendo. Y la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hasta que Él venga, la obra va a ser perfeccionada por completo. Mientras aquí vivamos, como Pablo dijo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en vida la idea es que yo vaya avanzando, no retrocediendo. Y a veces como cristianos estamos al revés. Supongamos que tenemos aquí una línea de tiempo. Aquí entregaste tu vida a Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. En esta línea de tiempo, jamás en la vida, ni por error, alcanzarás la perfección al 100%. La Biblia dice en 1 de Juan, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Si tú tienes mucho tiempo que no le pides perdón a Dios por algo, una de dos: o me das tu autógrafo y me dejas tomarte una foto y te canonizo y te pido consejería, o estás muy engañado. Y la opción correcta es la segunda, a menos que la Biblia esté equivocada. Porque aún los grandes hombres de Dios, después de años, seguían reconociendo que había cosas con las cuales tenían que tratar. Entonces, el cristiano que tiene años, que no se arrepiente de algo, pues o la Biblia está equivocada, ¿verdad? Porque hay por ahí un perfecto y que la Biblia no menciona que esto sea posible, o esta persona está muy autoengañada. Es como los religiosos que se paraban y decían: gracias, Señor, porque diezmo y ayuno y oro 3 veces al día. No como ese publicano pecador de ahí, que Jesús decía en su oración, el hombre clamaba a Dios diciendo: sé propicio a mí pecador. Y Jesús dijo: de cierto les digo que este publicano descendió justificado antes que este fariseo. Entonces, cuando toda la vida oramos y me comparo con los demás y yo sí soy bueno, no me estoy dando cuenta que me estoy convirtiendo en un fariseo del siglo XXI. El Hijo de Dios está buscando en este proceso de santificación una vida de santidad, pero reconoce, como este hombre, que hay tantas cosas que aún están mal, que hay tanto que Dios tiene que hacer, que hay cosas en nuestra vida que a lo mejor ya dejamos de hacer, pero que hay otras todavía que le tenemos que entregar y hay otras que tenemos que comenzar a hacer. Porque recuerda que pecado no solo es hacer lo malo, sino dejar de hacer lo bueno. A lo mejor ya todo lo malo que hacías antes no lo haces, pero faltan muchas cosas buenas por hacer. Entonces, nunca terminará en vida el proceso, no nos va a rendir el tiempo. Hasta que Cristo venga es que la obra será perfeccionada. Porque este cuerpo, Romanos 7, contaminado por el pecado, seguirá batallando y se seguirá oponiendo a los deseos de Dios, y nuestra responsabilidad es, mediante una vida en el Espíritu conectados con Dios, pelear contra nuestra carne y seguir avanzando en este proceso de santificación. Entonces regresamos a la línea de tiempo donde Cristo parte nuestro antes y nuestro después. La pregunta no es: ¿ya alcanzaste la perfección? Porque, repito, bíblicamente yo no he visto que esto sea posible al día de hoy. Y tampoco conozco a un hombre de Dios perfecto. Y mira que conozco a muchos hombres de Dios, pero los grandes hombres de Dios reconocen que hay tanto todavía por aprender, que hay tanto todavía a cobrar en sus vidas. La palabra de Dios nos describe a Jesús diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y este es un pobre en espíritu. No el que se para y dice: ah, Señor, aleluya, yo soy perfecto. Sino el que reconoce: Señor, hay tanto todavía que tengo que aprender. Hay tanto todavía que me falta por parecerme a ti. Cuando tú dices: ya soy perfecto, es porque ya eres una calca de Jesús. Y si comparamos nuestra vida con Jesús, mi querido hermano, todavía tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que aprender de Él. A lo mejor sí, ya no fumas, no tomas, no te emborrachas, no tranzas, lo más común.
Pero hay muchas cosas que todavía nos falta mucho por parecernos a Jesús. Y Él es nuestro modelo a seguir. Y todavía no tenemos su fe, su amor, su compasión. Todo lo que Jesús obraba, estamos tan lejos todavía de ser como Él. Y seguimos en este proceso. En este proceso donde Dios sigue transformando cada acción, cada actitud, cada palabra, cada paso, cada pensamiento de mi vida. Este proceso de transformación se conoce, insisto, como santificación. La pregunta es, en esta línea de tiempo, ¿se nota un antes y un después? Y no solamente se nota, sino que he ido creciendo desde que me encontré con Cristo. Mis pensamientos, mis palabras, lo que entra por mis oídos, lo que planeo, lo que vimos las semanas pasadas, hacia dónde van mis manos, mis pasos, lo que hago con mis manos, ¿está cada vez siendo perfeccionado o estoy cada vez siendo deteriorado? Llegaste a la iglesia y hay personas que vivían en fornicación, en adulterio, se les iban los ojos y has sido transformado en tu forma de hablar, eras bien tranza, eras bien pelado y ha habido paso a paso una transformación o has ido empeorando porque hay gente que va como los cangrejos para atrás, ¿verdad? Que se acercan a Dios y pues como ya se creen buenos, dejan de buscar a Dios y su vida empieza a empeorar. La idea es que a partir de mi encuentro con Cristo, yo empiece este proceso de santificación en el cual mi vida va a ir siendo transformada, en el cual mis miembros van a ser dedicados a buscar la justicia, en el cual si bien no alcanzo la perfección, sí se va a notar un antes y un después, en el que la gente tiene que notar que ves distinto, que hablas distinto, no solamente en tus acciones, en tus pensamientos, en tus sueños, en tus anhelos, aún en tus emociones. Llegaste a Cristo todo estresado y afligido por los problemas, amargado, y sigues igual. No has avanzado en este proceso. Ahora, ¿ya no te afliges tanto como antes? Felicidades, vas avanzando. Algo bien importante, queridos hermanos, que tenemos que entender es que Dios trabaja con todos de forma distinta y no podemos querer que nuestro proceso sea igual al de los demás. Lo importante es que se note que ha habido un proceso. Porque si alguien dice, llevo 10 años en Cristo y en la línea de pie, pues exactamente igual que antes de Cristo, pues no está en Cristo. Porque el que está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí ahora, todas son hechas nuevas. Pero como te he dicho anteriormente, alguien llega y te dice, mira mi coche nuevo y es el mismo coche que tenía antes con otro color, le dirías, es el mismo de otro color. No, pero también le puse rines. Ah, con otro color y con rines. Ah, pero le puse piel, pero sigue siendo el mismo. Con 2, 3 detalles hay una manita de gato. Pero la Biblia no dice que al venir a Cristo Dios nos da un retoque. Dios nos hace nuevas criaturas. ¿No es esto magnífico? No dice, el que está en Cristo recibió una manita de gato y vino ahí a las talachas celestiales. Hay cristianos que así parece que fueron al taller de talachas el Jesús y les metió un parche y les resanó con tantito yeso y le echó una pintura y vámonos, ahí síguele, porque es el mismo de antes, nada más que ahora va el domingo a la iglesia, ¿verdad? Fuera de eso su vida es la misma. No, cuando venimos a Cristo nacemos de nuevo. Recuerda el contexto de lo que estamos viendo. Al ser bautizado me identifiqué con Cristo, no solo en su resurrección, sino también en su muerte. El viejo hombre ya murió, ya se quedó atrás. Ya no puedo ser el mismo de antes porque soy un nuevo hombre. Salvo que seas como este hombre de un chiste viejo que mi papá me contaba cuando era niño, de un hombre borracho que cada fin de semana llegaba pateando las paredes, gritando como loco, vieja, los chilaquiles, y la mujer como 20 veces le dijo que se iba a divorciar. Él siempre prometía que iba a cambiar, que iba a ser un nuevo hombre. La última que se la hace le dice, por favor, dame una oportunidad, te prometo que a partir de la próxima semana, ahora sí voy a ser un nuevo hombre. La próxima semana el hombre llega impecable, perfumado, bañado, con rosas, con mariachi. La lleva a cenar, caballeroso, atento, romántico. El domingo buscando de Dios. Le dice, mi amor, te dije que iba a ser un nuevo hombre. Ella estaba sorprendida.
Pasan algunos meses y cada semana él con nuevas sorpresas, cada vez se sorprendía más. Mi amor, te dije que iba a ser un nuevo hombre. 3 meses después llega igual que antes, borracho, despeinado, mugroso, gritando, insultando. Mi amor, ¿pero qué pasó si me prometiste que ibas a ser un nuevo hombre? Le dice, sí, pero ¿qué crees que descubrí? ¿Qué? Que al nuevo hombre también le gusta el trago. Regresó a las mismas. Y hay cristianos que dicen, soy un nuevo hombre, pues se comporta igual que el viejo. Pues no eres un nuevo hombre. Y no se trata de que tú digas, a mis fuerzas voy a cambiar, sino que te rindas al Señor. Por eso pon mucha atención a los siguientes mensajes, porque hoy es apenas la introducción de todo lo que veremos de la santificación. Estamos aprendiendo qué es, por qué alcanzarla y cómo la puedo alcanzar. Entonces de nada te sirve que sepas qué es si no estás convencido que vale la pena buscarla. Y de nada te sirve estar convencido si no sabes cómo alcanzarla. Y así hay gente, ¿no? Que a lo mejor pues, no la ha buscado porque ni siquiera sabe por qué vale la pena. Y le pesa vivir en santidad. Ojo con lo que leímos hace rato. Dice Pablo, de esas cosas que hacíamos antes, ahora en teoría nos avergonzamos. Y hay gente que la sigue anhelando, que la sigue extrañando. Porque no ha habido una transformación, una plena convicción de lo que esta vida de basura significaba. Y sigue extrañando la parranda con los cuates y mis tranzas y el dinero. Y no te ha caído el 20 de que no te dejaba nada. Y estás como Israel en el desierto. Ay, quisiéramos regresar a Egipto, donde nos sentábamos a las ollas a comer carne, pero eras esclavo, brother. Y no te acuerdas de los latigazos de los egipcios y de la opresión. Y así hay gente que no se acuerda de la amargura en su corazón, de que en esas fiestas solamente eras feliz 6 horas y ni siquiera te acordabas al día siguiente de que fuiste feliz porque te la pasabas borracho. O sea que vivías en una ilusión autoengañándote a ti mismo, no eras feliz. Se te olvida cómo estabas antes, tu familia, tus emociones, tu vida espiritual, tu destino eterno. Y vives anhelando aquello de lo que la Biblia dice me tendría que avergonzar. Entonces por eso te dije, me tomaré el tiempo de enseñar en 2 o 3 mensajes aquello que si solamente me interesara cumplir con el programa, y a ver, santificación, vámonos, un mensaje, ya estuvo, ya aprendimos doctrinalmente qué es, pero no. Yo no quiero que tú te sientes en un examen y que te digan, a ver, justificación, glorificación, redención, santificación, aleluya, en todo saqué 10, felicidades. El diablo sabe más de la Biblia que tú y que yo, pero sigue siendo el diablo. Saberte todo no garantiza una vida transformada. Yo lo que quiero es que te sientes a la mesa y sepas cómo aplicar la justificación a tu vida. Como lo hemos estado viendo, qué significa que fuiste redimido. Ahora, qué significa la santificación. Que tengas la convicción de decir por qué vale la pena buscar una vida de santidad. Que en verdad haya tal convicción que me avergüence de aquella vieja vida. Que deje de estarlo anhelando cuando era el alma de la fiesta. Y cuando tenía muchas chavas y me buscaban los chavos. ¿Y qué te dejaba todo eso? Que haya esta plena convicción y que ahora nos avergoncemos sin traer condenación como ya lo vimos, pero que haya esta convicción de decir esta vida no me dejaba nada y quiero vivir una vida buscando la justicia y que sepamos cómo alcanzarla para que lo logremos. Entonces, ya ni me acordé en qué estábamos cuando hice yo este paréntesis. Ya me acordé. Algo bien importante que estaba mencionando es que en esta línea de tiempo los procesos de todos son distintos y que lo importante es que se note, aquí nos quedamos, que ha habido un proceso. Y es cuando entró lo que estaba mencionando, que hay gente que pasan años y no se nota el proceso. Y por meter el chiste del nuevo hombre, se me olvidó dónde me había quedado, pero ya lo recordé. Hay gente que no se nota que nació de nuevo, ¿verdad? A lo mejor entiende, lleva 2, 3 días en Cristo, 1 semana, 1 mes, le cuesta trabajo, ok. Oye, pero es alguien que lleva 10 años en la iglesia. Y sigue hablando igual que antes, viendo a las chavas igual que antes, haciendo tranzas igual que antes. Hombres que llevan 6 meses y siguen de adúlteros. Dices, ¿qué cinismo? ¿Qué cinismo tan más grande? No ha habido realmente una transformación. Entonces, una cosa es que mi proceso sea distinto, a veces puede tardar más o menos que los demás, y otra cosa es que en esta larga línea de tiempo no se ve ningún proceso. Entonces, si tu vida se plasmara en una gráfica como la que presentan los estatistas, los economistas, donde tú puedes ver cómo va subiendo y bajando el dólar, el peso y la bolsa, etcétera, ¿cómo se vería esa gráfica?
Si habláramos de que esa gráfica mide nuestro progreso en la santificación, porque esto es la santificación, es un progreso, es un proceso. ¿Y cómo se vería? Estaría esta línea desde que me encontré con Cristo, empiezo a subir en santificación. ¡Pum! Tuve una caída, pero seguí creciendo. ¡Pum! Tuve una racha en mi vida donde hubo algunas luchas, pero salí victorioso, busqué a Dios, busqué consejería, me metí en la palabra y volví a levantarme. Y voy a la alza, ¿verdad? Como las buenas inversiones. Voy a la alza o empezaste aquí y va cada vez más para abajo. O igual que antes, ¿no? El mismito de antes. Mi hermano, la santificación es un proceso, pero se tiene que notar. Si no se nota es porque no hay la convicción o porque no sabes cómo lograrlo o porque quizás has vivido una religión, pero no una relación genuina con Cristo. Ahora, en tu proceso no te desesperes. No te quiero decir cruza los brazos y confórmate, pero es mejor que tal vez no estás avanzando como otros, pero que estés avanzando, a que por la presión de querer avanzar como los demás y no lograrlo, te llenaste de tanta vergüenza que abandonaste el proceso y regresaste a donde estabas. Es como cuando alguien comienza a practicar algún deporte. Cuando alguien es muy común en el gimnasio, por ejemplo, ver a las personas que llegan su primer día y quieren ponerle las más pesadas, todo lo hacen mal y agarran y quieren bajar en un mes los 20 kilos de sobrepeso que han ganado los últimos 2 años. ¿Qué es lo que sucede? Que al otro día terminan tan cansados, que a las 2 semanas terminan tan frustrados por no ver los resultados que esperaban, que terminan claudicando. En cambio, una persona que persevera, llega al primer mes y dice, híjole, pues nadie lo nota, pero yo veo un pequeño cambio. Pero ¿qué pasa si esa persona persiste? Al segundo mes sus más cercanos lo empiezan a notar, al tercero todos los demás. Y a lo mejor no es el cambio que todavía espera, pero tiene la certeza que si persevera, que si no claudica, que si no vuelve atrás, después de algunos años va a haber una transformación. Y es mejor, en este caso, que la persona vaya avanzando poco a poco, pero que sea constante, a que aquella que quiso avanzar de la noche a la mañana y no lo logró, por no haberlo logrado, se termine decepcionando. Y esto pasa mucho con la gente, de ahí vienen los rebotes, ¿verdad? Porque hacen dietas raras, en las cuales sí, bajé 10 kilos en una semana de pura agua y peor aún, a veces hasta de músculo, y cuando retoman su alimentación normal, ¡pum!, viene el rebrote, ¿verdad? El rebote más bien, si no es pandemia, viene el rebote. Y se decepcionan y tiran la toalla y pasan años y nunca cambian porque quieren resultados así. Y así sucede con la santificación. Hay cristianos que llegan, y me ha tocado gente que en su primer día de haberle entregado su vida a Cristo, ya están en consejería, pastor, que tengo esto y aquello y el otro, ya quieren un día cambiar todo. Y les digo, Dalai, busca al Señor, estudia la palabra, disipúlate, empieza a orar, pon alabanzas, pide a Dios que hable a tu vida y tente paciencia a ti mismo. No es de que te toleres y seas flexible con el pecado, estamos en guerra con él, pero hay a lo mejor algunas cosas que ya tienes tan clavadas en tu subconsciente que no va a ser fácil cambiar. Y lo que pasa con mucha gente es esto, a la tercera semana ya querían ser casi el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya llegan, ¿dónde quiero servir? Quiero predicar, no, espérate. No, yo quiero servir. Primero ven, congrégate, disipúlate, métete en la alabanza. Quieres estar ahí sirviendo en la alabanza en vez de ser ministrado en ese tiempo y deja que el Señor vaya transformando tu vida. No, pastores, que ya 3 semanas y ya quieren ser apóstoles a las naciones, casi. Y aún el mismo Jesús durante 3 años y medio discipuló a los 12 apóstoles. No llegó y dijo, a ver, en el nombre de Jesús, ¡fua! A predicar. No, los enseñó. Y 3 años, pero era mañana, tarde y noche. ¿Cuánto tiempo neto significaría o representaría para nosotros? Porque la mayoría de los cristianos no pasan mañana, tarde y noche con el Señor. De acuerdo al tiempo que pasas cada semana con el Señor, ¿cuánto tiempo te tomaría llegar al tiempo que pasaron los discípulos con Jesús? Y después de estos 3 años y medio intensivos, en la última cena, ese Pedro
que cuando conoció a Jesús tenía un carácter fuerte y era el primero en responder, impetuoso, quizás hasta malhumorado a veces. Saca la espada y cual discípulo del mochorejas, ¡paz! La oreja al soldado romano. Dices, bueno, fue en su celo por la fe. Minutos después, está siguiendo a Jesús de lejos, con miedo, sin fe. Lo descubren y 3 veces le preguntan, ¿eres tú uno de sus discípulos? No soy, lo niega la primera vez. No soy, lo niega la segunda vez. Sí, tú eres uno de ellos, lo vuelve a negar por tercera vez. Y cuando lo negó por tercera vez, la Biblia dice que él maldijo. Y cuando la Biblia dice que maldijo, no es de que Pedro dijo, oh, rayos y centellas, Batman, santa cachucha, Robin. No. Dijo un montón de todas las leperadas que se sabía en griego, en hebreo y en arameo, Pedro las recitó. Si estás con algún varón ahí en casa, dile, en esto sí te pareces a Pedro. Al Pedro antes de su transformación, ¿verdad? En que a veces hablas en lenguas y no se requiere mucha don de interpretación para saber lo que estás diciendo. Entonces ves que este hombre, 3 años y medio después, tenía cosas pendientes en su carácter de transformar. Judas va y entrega a Jesús por unas piezas de plata, pero después la Biblia dice que con arrepentimiento, pero no fue un arrepentimiento metanoia, que es cambio de mente, sino metamelomao, que es remordimiento, devolvió las 30 piezas y fue y se ahorcó. No fue paciente consigo mismo y con su proceso, nunca pudo superar su avaricia y en vez de acercarse a Jesús y decirle, Señor, perdóname y quiero servirte y quiero amarte, hasta ahí dejó su relación con Él. Y representa lo que hacen muchos cristianos. 3 años y medio después hay cosas en su vida con las que siguen lidiando. Y algunos no fueron lo suficiente pacientes consigo mismos. Dios los perdonó, pero nunca se pudieron perdonar a sí mismos, tiraron la toalla y abandonaron la fe. ¿Qué hizo en cambio Pedro? Perseveró y fue transformado. Avanzó en el proceso de santificación. La siguiente vez que le dicen, tú eres uno de ellos, niégalo, te crucificamos, te matamos, te encarcelamos. Él dijo, hagan lo que quieran, yo no voy a obedecer a los hombres antes que a Dios. No puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído. Pedro aprendió de la lección y la siguiente vez cambió. Y en esto consiste la santificación, mi hermano. No en que desde que estás en Cristo, de repente, ¡tarán!, como por arte de magia, ya eres totalmente distinto. Sino que en este proceso, algunos en horas, otros en días, otros en semanas, otros en meses, otros como Pedro en años. Hay cosas que siguen teniendo pendientes por cambiar, pero lo importante es no ignorarlas, detectarlas, entregárselas al Señor para ser transformado en ellas. Cuando tenemos años luchando con algo es quizá porque ni nos hemos dado cuenta que está mal. Y si ya te diste cuenta y no has podido solo, como te dije la semana pasada, quizá es momento de pedir ayuda, de entender que hay batallas que no puedes pelear solo. Es muy distinto que lleves años reconociendo algo sin quererlo cambiar, a años doliéndote con algo y buscando luchar y buscando cambiar. O quizá años con algo que estaba mal y que tú ni te habías dado cuenta. Tenemos que orar como David. Padre, examina mis pensamientos, mi camino, mi corazón. Dime qué está mal y guíame en este camino. Lo veremos más adelante, es parte de nuestro proceso en la santificación. Una comunión sincera con Dios. Lo estoy adelantando, pero lo veremos más adelante en las próximas semanas. El punto es que mucha gente, cuando no tiene resultados de inmediato, tira la toalla, abandona la fe, porque creía que en 2 semanas podría cargar todos los discos del gimnasio, que en 2 semanas iba a deshacerse de esos 20 kilos de pecado. Y no lo lograron, se desesperaron, desmayaron y regresaron a donde estaban antes. ¿De dónde nace esta pregunta? ¿Qué es mejor? Obvio, lo ideal sería que el primer día fuéramos totalmente transformados. Pero si somos realistas y vemos hombres de Dios como estos, donde hubo un proceso. Hace poco hablábamos que Abraham tuvo un proceso. El padre de la fe dudó varias veces. ¿Qué sería mejor? Sin llegar a ser flexibles y tolerar el pecado y tomar esto como un pretexto para justificarlo, sino hablando en términos reales, aunque no es lo correcto, es la realidad. ¿Qué sería mejor? Que esa persona que intentó cambiar y a las 3 semanas no logró un cambio completo, claudicó y regresó a donde estaba,
abandone la fe y tire la toalla, o que persevere y sea paciente, aunque después de 3 semanas no haya habido una transformación total, pero que insista y siga y siga y siga. Y quizá como Pedro lleva 3 años y medio y hay cosas que están mal, pero ya hay un cambio, ya se nota algo. En esta gráfica que describe nuestro proceso de santificación, empecé abajo, fui creciendo, creciendo, creciendo. No estoy hasta arriba, pero voy avanzando. ¿Y qué me enseña esta gráfica a los que estudian estadísticas? Que si todo sigue igual, aunque vaya avanzando poco a poco, llegará un punto en el que estaré por acá arriba. Pero si tiro la toalla, nunca voy a alcanzar ese punto. Entonces, ni quieras exigirle a los demás que hagan las cosas conforme a tu proceso. Es que no, yo cuando tenía tu edad, todos somos distintos. Pablo se encuentra con Cristo y él sí tuvo una transformación radical. Increíble el testimonio de Pablo. De la noche a la mañana hubo un cambio total y radical, pero no fue así con Pedro, no fue así con Abraham, no fue así con muchos hombres de Dios, que les tomó un tiempo cambiar algunas cosas que no estaban muy bien. Entonces no quieras exigir a los demás, ni empieces, no, hipócrita, mira nada más. No te enfoques en lo que pasó ahorita. Evalúa la vida de la persona y sé honesto. Ha habido un crecimiento en el proceso de santificación. Ora por él, anímale, aconséjale, apóyale. Ahora es el mismo y basta para abajo. Bueno, ahí sí necesita un buen jalón de orejas, ¿verdad? Una buena exhortación, una muy buena reprensión. Ha habido hermanos que he exhortado muy fuerte, pues le digo que esto no es el fruto de un cristiano, ni un ateo haría esto que tú le hiciste a tu mujer. Entonces, a veces sí, no estoy diciendo que no, pero a veces cometemos este error. O sea, una persona está luchando con algo y en vez de ayudarla, le señalamos por ese detalle particular de su vida y no evaluamos todo el proceso que ha llevado. Y demeritamos y tiramos a la basura toda la transformación que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué hubiera pasado si hubieran señalado a Pedro únicamente por este pequeño detalle? No habría sido el apóstol que fue. Si de ti, de mí hubiera dependido su llamado, quizá muchos lo hubieran rechazado. No tiene el llamado. Negó a Jesús, no una, no dos, 3 veces y hasta maldijo. Yo le escuché, pastor, cuando el gallo cantó, cuando le hizo... Ay, Pedro le había negado 3 veces. Creo que se oye mejor con micrófono. No sé cómo se escucha con pero el domingo se oye padre con micrófono. No, ¿cómo es? Sí, yo le escuché. No, sáquenlo de la iglesia. Y Jesús lo aceptó porque no vio ese hecho en particular, sino que evaluó toda su vida, todo el proceso. Entonces, ni desacredites a los demás, ni te desacredites a ti mismo. Si tienes una lucha, busca ayuda, pero mírate frente al espejo y ve quién eras antes y después de Cristo. Y dime si no ha valido la pena ser paciente. Algunos me han dicho, de la noche a la mañana, pastor, yo dejé el alcohol y las drogas y el cigarro y todo y... Gloria a Dios. Hay gente que le costó trabajo. Mi papá recuerdo que años le costó dejar el cigarro. Y nosotros de niños se los rompíamos, se los tiraba a la basura, él iba y compraba otros. La única vez que yo probé un cigarro, y si no fumé, no es porque haya sido muy buen cristiano de joven, sino porque siempre me gustó más el deporte y nunca me gustó el cigarro, nunca le vi sentido a gastar dinero en una cosa que afecta a tus pulmones, que daña a los demás y que te deja la boca apestando a caño. Nunca entendí el sentido de fumar. Y lo único es que lo probé fue para molestarlo. Empezamos todos en casa a fumar. Tú te vas a fastidiar, vamos a fastidiarnos todos contigo. Ya prendió mi mamá y mi hermana y yo nuestro cigarro y bueno, me estaba ahogando, espantoso, la boca apestaba. Dije, ¿cómo es posible que la gente haga esto? Se sacó mucho don de aquella ocasión, pero no lo dejó. Cuando viene un encuentro con el Señor a su vida, un día él decide, hoy dejo de fumar, lo dejó, nunca más lo volvió a probar. Yo hasta temía que él lo volviera a tomar, no fue así. Pero no porque en él haya sido así, él le va a exigir a los demás que sea lo mismo. Hay gente que le toma un tiempo. Y hay gente que llega a Cristo y se aventaba en Cristo 3 cajetillas diarias. Y él le bajó a 2, a 1, a 10, a 5, a 0. ¡Felicidades!
Ahora, llevas 10 años en Cristo y sigues con tu cigarrote, arrepiéntete. Y haz lo que tengas que hacer y busca ayuda. Y hay cosas para el tema de la adicción física, pero no me vengas ya aquí con cuentos, porque aquí en esta gráfica pues, sigues exactamente igual que antes, ¿no? Peor aún, hay algunos que se fuman más que antes. Se tiene que notar un cambio, tiene que haber un proceso de transformación. Tenemos que ir creciendo en la santificación. Yo recuerdo que yo batallaba mucho con el mal lenguaje, era bien pelado. En secundaria nos enseñaban etimologías grecolatinas y la verdad es que no recuerdo mucho porque lo poco que le entendimos al maestro lo utilizamos mal. Íbamos 2 amigos y yo al baño a escribir groserías en griego. Nos amenazaba, ¿quién fue? Y si no me dicen quién fue, los voy a expulsar a todos. Y pues no éramos tontos, ¿verdad? Siempre hemos sabido argumentar. Y le decíamos, tú no puedes saber quién fue porque ni siquiera puedes comparar esa letra con nuestra letra, porque al ser en griego todas son iguales y efectivamente nunca nos pudo hacer nada y era tan pelado que un amigo me apodó Vulgar Vader. Y como dice Pablo, volteas para atrás y te da vergüenza y dices, ¿y cómo es posible que hubo cosas así en nuestra vida en el pasado? Pero no es de que nos da vergüenza para culpa, para condenación, para apartarnos de Dios, sino al contrario. Damos testimonio y decimos, Dios puede transformar todavía las vidas de las personas, porque me consta que lo hizo conmigo y con él y con él y con él, y lo puede hacer contigo. Y yo recuerdo que a mí me tomó un tiempo dejar mi mal lenguaje. Cuando yo vengo a la iglesia y viene la convicción y me avergüenzo, como te decía hace rato, no es que de forma premeditada decía, voy a hablar con peladeces, sino que ya era tanto algo en mi subconsciente. Eran como respuestas programadas, así como los bots de internet. Muchos programas que usan las empresas para una autorrespuesta, así había como una autorrespuesta. Recuerdo que un domingo, siendo novio de mi esposa la primera vez, y lo menciono porque ya en ese momento era una persona pues un poco más madura en la fe, pero aún todavía de repente se me seguía saliendo. Y un día me acuerdo que un domingo me despido de un amigo y me dice mi esposa, ¿cómo le dijiste? Le digo, pues por su nombre. No, siendo novios. Ya fue hace muchos años. Y me dice, no, le dijiste buey con G. Perdón que lo diga así, pero no sé cómo te lo explico, ¿no? Le digo, ¿cómo crees que lo voy a decir así? Sí, así le dijiste. Y pues, ni modo que me haya inventado eso, ¿no? Se me salió. Pero dentro de mí había esta conciencia de que yo no podía seguir hablando igual y le pedí a Dios, Dios, ayúdame, cámbiame. Y me tomó un tiempo, pero logré hablar de otra manera. Y así hay personas, ¿verdad? Que después de un tiempo se les sale, pero lo van corrigiendo. Pero hay gente que pasan años y sigue con sus 10 cigarrotes, no con Pedro, sino con Don Pedro y con Don Julio, y se las avientan todas, con pura música mundana, con pura tranza, los ojotes de rana se les siguen saliendo. Entonces, regresamos a donde empieza todo esto. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. Ahora ya no soy esclavo del pecado. Él no domina sobre mi vida. En esta gráfica, el pecado no puede ir creciendo mientras la santificación va decreciendo. En esta gráfica quizás se siga viendo algunas líneas de pecado, pero tiene que ir para abajo. Y la santificación tiene que ir para arriba. Yo tengo que ir creciendo en este proceso. Ahora, ¿por qué vale la pena buscar la santificación? Lo vamos a ver a detalle la próxima semana. Mientras tanto, yo quiero que tú te quedes con esto. Ya entendimos la diferencia entre santo y santificación. Ya entendimos que es un proceso, que este proceso puede ser muy distinto, pero se tiene que notar que existe. Ahora veremos por qué vale la pena. A lo mejor tú dices, ¿por qué? Quizá tienes la idea que yo tenía antes de venir a Cristo. No, qué flojera. Ser cristiano es ser bien aburrido. No, ¿y qué tal que los planes de Dios no me gustan y que no me la paso bien? Y en vez de avergonzarnos del pasado, lo vivimos extrañando. Entonces en el siguiente mensaje, la intención será
que haya tal convicción que tú digas, sí es cierto. O sea, a mi carne le gusta, pero no está bien. En mi carne lucho, pero esa vida no deja nada. Regresar a Egipto, a sentarme a las ollas a volver a ser esclavo por comer carne. Regresar a esa vida que tenía, el alma de la fiesta, y ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Que haya esta plena convicción de tal forma que el pecado sea nuestro enemigo y que nos dé vergüenza esa antigua vida y que le digamos, Señor, quiero servirte, quiero presentar mis miembros como instrumentos de justicia. Y después veremos la siguiente semana y cómo logro crecer en la santificación. Así que va a estar bueno y quédense con esta imagen en su mente. Tu vida antes y después de Cristo. Y en esta gráfica termino con esta pregunta. ¿Cómo vas? ¿Te pareces más al peso o te pareces más al dólar? La santificación en tu vida está tomando valor y es como el Bitcoin que va así para arriba, ¿verdad? No te estoy invitando a que inviertas en él, nada más lo menciono porque hace poco un primo me contaba, ¿no? que un tío lo invitó cuando costaba creo que 5,000 pesos un Bitcoin y apenas me dijo que esté en 1,200,000, alguna cosa así. Y me decía, ¿cómo no le hice caso? Y le digo, le hubieras hecho caso, me hubieras dicho a mí también. Pero bueno, no sé mucho de esos temas. El punto es, ¿va para arriba o cada vez se parece más al peso que vale menos y que alcanza para menos? Mi hermano, es momento de que la santificación vuelva a la alza. Que sea una moneda de peso, de valor en tu vida, que empieza a crecer por encima del pecado. Que se evalúe, que crezca y que se empiece a devaluar el pecado. Que el pecado cada vez valga menos en nuestra vida hasta que su valor, estoy hablando en términos figurados, sea cero. Es decir, ya no está presente, ya no tiene más peso sobre nuestras vidas. Con esto nos quedamos, vamos a orar y algunos avisos bien importantes, así que no se me desconecten. Menos de 2 minutos y ya se van a lo que tengan que hacer. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Que de lo que hoy aprendimos, Señor, podamos aplicarlo correctamente a nuestras vidas. Señor, que en esta gráfica se comienza a ver un crecimiento a la alza, por así decirlo, de la moneda de la santificación y una caída, Señor, terrible como nunca antes la bolsa la ha tenido, de la moneda del pecado en nuestras vidas. Padre, que vaya para abajo mientras que crecemos en santificación. Que se note que hay un proceso, Señor. Padre, que no nos vayamos ni al extremo de desesperarnos porque no hemos llegado a donde queremos, a tal grado que abandonemos la fe, como algunos lo han hecho, pero que tampoco nos vayamos al extremo de quedarnos igual que hace años, sino que a través del camino correcto que aprenderemos en los siguientes estudios, mediante una vida en el Espíritu, podamos ir creciendo en la santificación. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestro proceso. Te pedimos que intervengas en él y que sigas transformando nuestras vidas más y más y más. De forma simbólica, levanta tus manos y dile todo lo que está mal en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Cámbialo, Señor. No quiero ser igual. Transforma mi vida. Señor, purifícame, santifícame en tu palabra. Transfórmame y sigue obrando este proceso de transformación hasta que tú vengas, Señor. Te pedimos, Padre, que si alguien no ha sido transformado después de algunos años, que hoy comience esta parteaguas en su vida. Dile, Señor, le declaro la guerra al pecado y comienza a transformar mi vida. Señor, gracias te damos porque por tu misericordia que es nueva cada mañana, hoy tenemos la oportunidad de comenzar de cero. Te pedimos que así sea hecho y que tú hagas una gran obra para que tú seas glorificado, que traigas convicción de pecado y que lo veamos como lo que es, algo de vergüenza al cual le tenemos que declarar la guerra y que no la anhelemos más, Señor. Te pedimos que así sea hecho, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, familia, pues nada más, avisos rapidísimo. El domingo me toca estar en la iglesia de Tlalnepantla, segundo y tercer servicio. Por allá nos vemos. Aquí en Toluca estará en el primer servicio el pastor Yoshi, segundo y tercer servicio el pastor César. Tiene mucho tiempo que no viene, así que la familia de Metepec no se lo pierdan. Van a estar bien interesantes sus mensajes. Ya no se requiere reservar lugar.
Seguimos contando con todas las medidas que el gobierno nos exige. Ya estamos en semáforo amarillo. Todos son bienvenidos en casa. Y seguimos, repito, con todos los protocolos para que aquellos que los buscan pues estén tranquilos, ¿verdad? De que no por el hecho de que hayamos avanzado, bajamos la guardia, sino que respetando a quienes creen que sirven de algo, los seguimos manteniendo. Y qué otro aviso, mañana que es viernes, tenemos 7:30 la alabanza en el auditorio de Metepec, a las 8 generalmente es el mensaje para jóvenes y matrimonios, pero mañana mi mamá Mónica Alducin estará compartiendo un tema especial para todos. Son bienvenidos, están invitados, se va a transmitir a través de aquí, de esta página de Jesse Bermúdez. Y la siguiente semana retomaremos los mensajes de matrimonios. Mientras tanto, este es para todos, casados, viudos, solteros, divorciados, para todos, 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 todos. Y bueno, creo que eran únicamente esos los avisos que quería compartir. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga, pasen bonita noche y que esta gráfica vaya a la alza. Que así sea, en el nombre de Jesús, y sigan escuchando los próximos mensajes. Estamos despedidos.